Líderes intrépidos, maestros inigualables y genios cuyos legados desde la Grecia antigua hasta la era moderna han dejado una marca imborrable en la humanidad. Son los personajes históricos más fascinantes. Leónidas I, conocido como el León de Esparta, gobernó con férrea determinación entre el 491 a.C. y el 480 a.C. Se destacó como un rey intrépido cuya valentía y astucia rivalizaban con los más grandes filósofos de su tiempo. Su leyenda se forjó al enfrentarse a un ejército de 1.000.000 de hombres dirigido hacia sus dominios. Ante la amenaza inminente, Leónidas enfrentó la elección de huir como un cobarde para salvar su vida, o desafiando las probabilidades abrumadoras, liderar a 300 de sus mejores guerreros en una estrategia suicida. ¿Cómo podrían 300 hombres resistir contra 1.000.000? Aquí radica la fascinación de Leónidas, un líder intrépido y estratégico. Cuando la noticia llegó, Leónidas no vaciló. En la batalla de las Termópilas, los espartanos se convirtieron en un muro impenetrable. Los persas, liderados por Jerjes I, se encontraron atrapados por la maestría táctica de Leónidas. A pesar de la traición de Efialtes, quien reveló una ruta secreta a los persas, los espartanos resistieron durante 2 meses, aniquilando a más de 20.000 enemigos. La historia de Leónidas I perdura como un relato épico de coraje y estrategia militar que desafió los límites de lo posible. Miyamoto Musashi, el santo de la espada, se erige como una leyenda en la historia japonesa, destacando por su invencibilidad como hábil samurái y la creación del estilo de combate con 2 espadas conocido como Nita-Nichi Ryu. Viviendo en una época de transición donde las antiguas artes samurái cedían paso a las armas de fuego, Musashi personificó el Bushido, el camino del guerrero, simbolizando la cima de los logros personales a través de la destreza con la espada. En su vida enfrentó a más de 60 guerreros sin conocer la derrota, demostrando su maestría incluso frente a múltiples oponentes simultáneos. Nacido en la aldea de Miyamoto, Musashi recibió sus primeras lecciones de su padre, Shinmen Munisai, un pequeño hidalgo rural. Desde los 13 años participó en duelos victoriosos, derrotando a renombrados espadachines. Su legado más duradero es la creación de Nita-Nichi Ryu, un estilo que incorpora el uso de espadas largas y cortas, así como técnicas de bastón largo. La fama de Musashi se propagó por Japón, convirtiéndolo en un blanco constante de desafíos que siempre superó. A los 50 años alcanzó la plena comprensión de la estrategia, reflejada en sus obras de arte en pintura, escultura y caligrafía. En sus últimos días se retiró a la cueva de Reigando, donde escribió el libro de los 5 anillos, y dejó sus enseñanzas a su discípulo Terao Mangonoyo. Su fallecimiento, acompañado por un trueno que resonó desde el cielo, marcó el final de la vida de un guerrero legendario. Emperador Amarillo, uno de los 5 emperadores que gobernaron China tras la era de los legendarios 3 soberanos, es un enigma histórico envuelto en relatos místicos y contradicciones sobre su origen. Algunos le atribuyen un prodigioso ascenso desde la infancia, mientras otros lo ven como un ser celestial o incluso multidimensional. La fascinación por el Emperador Amarillo radica en la incertidumbre que rodea su origen. Las leyendas oficiales describen su infancia prodigiosa, convirtiéndose en emperador con un conocimiento omnisciente. Otros relatos cuentan que al observar el sufrimiento del pueblo chino, descendió para ayudar, ya sea como ser celestial o materializándose en el palacio imperial, implicándose directamente en la mejora de la vida china. Independientemente de sus orígenes, su legado es monumental. Se le atribuye la creación de la base de la cultura oriental, desde la ingeniería de edificios hasta la escritura, ética, moral y medicina. A los 110 años, tras una vida de sabio gobierno y enseñanza, el Emperador Amarillo, satisfecho con su labor, realizó un misterioso acto final. Construyó un caldero del que emanó una luz intensa, seguida por la aparición de un dragón. Subió a la criatura y desapareció en los cielos, dejando a la posteridad preguntándose si fue un evento místico o si se ocultaba una explicación científica detrás, como la teoría de un meteorito cercano al palacio. La desaparición del Emperador Amarillo, entre lo místico y lo tangible, perpetúa su enigma en la historia china. Nikola Tesla, el genio por excelencia, dejó una huella imborrable en la historia como inventor e ingeniero eléctrico. Nacido en Croacia en 1856, se convirtió en ciudadano estadounidense y sus contribuciones revolucionarias en electromagnetismo marcaron el cambio hacia la corriente alterna en la segunda revolución industrial.
Tesla, pionero en la comunicación sin hilos o radio, ganó la guerra de corrientes y se convirtió en un respetado ingeniero eléctrico en los Estados Unidos. Su fama rivalizaba con la de cualquier inventor, pero su excentricidad y afirmaciones extraordinarias lo llevaron al ostracismo. Murió empobrecido a los 86 años. El Tesla, unidad para medir la densidad del flujo magnético, y el efecto Tesla de transmisión inalámbrica de energía honran su legado. Contribuyó a la robótica, control remoto, radar, informática y más. Tesla, víctima de la apropiación y ocultamiento de patentes, poseía habilidades asombrosas. Estudiaba 11 horas diarias, hablaba 7 idiomas, memorizaba libros con una lectura y rechazaba fortunas para beneficiar a la humanidad. A pesar de su genialidad, la comunidad científica lo relegó, pero la historia reconoce su inigualable contribución al progreso tecnológico y científico. Leonardo da Vinci, una mente prodigiosa del Renacimiento, destacó como científico, matemático, ingeniero, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquitecto, botánico, poeta, músico y más, desafiando los límites de la creatividad y la erudición. Fascinante por su adelanto a la época, Leonardo personificó el ideal del hombre renacentista, con una curiosidad insaciable y una capacidad de invención equiparable solo a su genialidad artística. Reconocido como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, sus obras maestras como La Mona Lisa y La Última Cena perduran como íconos culturales. Nacido como hijo ilegítimo en Vinci, fue educado por el pintor Verrocchio en Florencia, sirvió a Ludovico Sforza en Milán, viajó por Italia y finalmente residió en Francia. También legó dibujos y cuadernos con ideas vanguardistas. Su legado se extiende más allá del arte, visionario tecnológico, ideó un helicóptero, tanque de guerra y teorías de placas tectónicas. Contribuyó al conocimiento en anatomía, ingeniería óptica y más. Aunque muchos de sus proyectos no se realizaron, su genialidad imperecedera le otorga el título de mayor genio de la historia, respaldado por un estimado coeficiente intelectual de 180 en 1926. Jesús, ya sea visto como el Hijo de Dios, un hombre de inmensa sabiduría o incluso como un ser extraterrestre, continúa siendo una figura fascinante, independientemente de las interpretaciones que se tengan sobre él. La fascinación de Jesús trasciende su divinidad, radicando en sus impactantes palabras y enseñanzas. Hace 2000 años, en una época donde los valores de derechos humanos, ética y moral estaban distorsionados, Jesús logró cautivar a las multitudes con su simple palabra, llevándolas a abandonar sus vidas y seguirle. Desde su infancia destacó por una sabiduría superior a las autoridades intelectuales de su tiempo. Lo verdaderamente extraordinario es que sus enseñanzas perduran hasta hoy, influyendo prácticamente en todo Occidente. Jesús, mediante sus palabras, esculpió la moral, ética y valores que han perdurado a lo largo de los siglos. Su impacto en la historia es innegable, siendo considerado sin duda la figura más influyente de todos los tiempos. Ya sea como líder espiritual, maestro o guía moral, su legado ha dejado una impronta imborrable en la humanidad. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, es una figura fascinante, ya sea considerado un iluminado, filósofo o incluso un extraterrestre, según la perspectiva que se adopte. Gautama, siendo príncipe y poseyendo riquezas, vivía en un esplendor aparentemente completo. Sin embargo, su búsqueda existencial lo llevó a renunciar a su vida lujosa para explorar la realidad del sufrimiento humano. A través de experiencias ascéticas y la búsqueda de maestros, Gautama enfrentó la crudeza del sufrimiento, llegando a un punto cercano a la muerte antes de encontrar la senda correcta. Tras recordar un estado de felicidad de su infancia, alcanzó el nirvana después de 49 días de meditación bajo el árbol Bodhi, convirtiéndose en Buda. Fundó la filosofía de las 4 nobles verdades y dedicó 45 años a enseñar su doctrina por toda la India. La leyenda cuenta que al enfrentar a 10.000 hombres enviados por su padre con ofrendas, todos se convirtieron al escuchar sus enseñanzas. Incluso cuando su amigo Kaludaye fue enviado para traerlo de vuelta, también se convirtió, demostrando la impactante radicalidad de las conversiones entre los seguidores de Buda. Su sabiduría y enseñanzas dejaron un legado duradero que trasciende épocas y continentes. Ahora deberías ver este video para conocer los mitos de la ciencia que han sido desmentidos.